Tenemos en esta situación de análisis, como se observa, dos cargas electrostáticas puntuales. Electrostática implica que son cargas eléctricas, obviamente en una situación estática. O sea que con respecto a un sistema de referencia considerado cualquiera sea, a nivel general, no tienen movimiento con respecto a dicho sistema. Esa es una de las condiciones necesarias para resolver los ejercicios, que las cargas sean electrostáticas. Yo voy a comentar acá lo máximo que pueda, de manera tal que ustedes puedan tener el máximo de conocimiento, más los que por ahí puedan agregar ustedes buscando en internet. ¿Qué es lo que sucede? Que estas cargas son electrostáticas. Entonces ustedes pueden ir a internet y buscar imágenes para presentar en la TV, para presentar un PowerPoint o un Canva o lo que ustedes utilicen. Hacen construyen imagen con IA, etcétera, etcétera. Ustedes dominan muy bien esa parte. Entonces hacen una presentación, por ejemplo, de 15 diapositivas, en el cual en una muestran cargas electrostáticas, en la otra positivas, en la otra negativas, en otra las líneas de campo eléctrico radial hacia afuera, para las cargas negativas radial hacia adentro, etcétera, etcétera, etcétera. Después pueden buscar algo sobre átomos y buscar la imagen de un átomo, protón, electrón y neutrón, y buscar la imagen del electrón, que es la partícula que se mueve en circuitos eléctricos y que está en la periferia de los átomos, y que son las que logran los enlaces químicos para formar moléculas después. O sea que el electrón es, todo es importante, pero el electrón es primeramente extremadamente importante para comprender la formación de moléculas a través de la unión de electrones entre átomos. Entonces, y ahí se pasan a formar las sustancias. No es irme para la química, es que esa parte es toda de física. Entonces ustedes tienen que buscar ampliar también el campo de conocimiento de las partículas, así como pueden hablar de protones, neutrones y electrones, porque si nosotros acá trabajamos con electrones, tenemos que saber de dónde salen, a dónde están, cuál es su masa, cuál es su carga eléctrica, etcétera, etcétera. Entonces, de acá, después de eso, nosotros pasamos a esquematizar una superficie gaussiana, en la cual sabemos que ahí pasan a buscar imágenes de superficies gaussianas y buscan imágenes tridimensional para presentar en la TV también, porque una superficie gaussiana ocupa un volumen, es un volumen, está construida imaginariamente, pero en 3 dimensiones. Después de ahí tienen para representar flujo eléctrico saliente, si las líneas de campo son salientes, o flujo eléctrico positivo si las líneas de campo son salientes, y flujo eléctrico negativo si las líneas de campo eléctrico son entrantes. También hablar de cuáles son las condiciones que se deben de dar para que el flujo eléctrico sea igual a cero, existiendo cargas electrostáticas dentro de la superficie y también no existiendo. Y después el efecto que sucede, la explicación de qué sucede cuando se tiene cargas electrostáticas fuera de la superficie gaussiana, y qué influencia o no y por qué causaría en el flujo eléctrico a través de la superficie gaussiana. Después también debemos saber que la superficie gaussiana es se denomina la primera ley de Gauss y es la primera ley del electromagnetismo. Dejemos claro ya, para ir avanzando un poco más, que el electromagnetismo tiene 4 leyes.
la ley de Gauss para el campo eléctrico, la ley de Gauss para el campo magnético, la ley de inducción de Faraday-Lenz y la ley de Ampère-Maxwell. Por ahora nosotros estamos en la 1. Entonces, pero tenemos que saber que si lo que estamos explicando es electromagnetismo, el electromagnetismo se integra y se desarrolla dicha teoría en base a estas 4 ecuaciones. Por ahí, si quieren hacer alguna presentación solamente visual de la ecuación número 2 y que es de campo magnético, que está bárbara y es, vamos a decir, es muy sencilla. Por lo menos voy a usar ese término, muy sencilla, porque es analizar imanes y analizar campos magnéticos y una superficie que envuelve al imán y el flujo magnético es cero. ¿Quieren adelantarlo y explicarlo a través de una imagen? Bárbaro, bienvenido. Porque es igual lo que se va a seguir, y la idea también es explicar lo que se tiene más una pequeña ampliación de lo que se tiene. Después de acá pasamos a la parte de vectores. Cuando pasamos a la parte de vectores, tenemos que tener claro las 4 características: módulo, dirección, sentido y punto de aplicación. De las cargas positivas, el campo eléctrico es radial hacia afuera, y de las cargas negativas, el campo eléctrico es radial y hacia adentro. Entonces, puedo acá buscar en internet imagen de vectores e imagen de sumas de vectores e imagen de suma de vectores aplicando el método geométrico del paralelogramo e imagen de suma de vectores utilizando el método del polígono, que dan exactamente el mismo resultado. Nosotros nos hemos enfocado en el paralelogramo, pero pueden también plantear el del polígono, da exactamente el mismo resultado, y es algo más para ampliar y tener de conocimiento sobre vectores. Entonces acá en el paralelogramo tenemos que trazamos líneas auxiliares imaginarias, pero que geométricamente pueden ser trazadas, las cuales a partir de la intersección de la misma nos permite encontrar y trazar el vector campo eléctrico neto, que es el vector suma de ambos vectores. Recordemos, siempre lo voy a decir varias veces, nosotros estamos sumando vectores siempre. Entonces, debemos saber que este vector de color rojo es el vector suma de los de color violeta, y los vectores de color violeta pertenecen o corresponden al denominado campo. Si esta es Q sub 2, entonces este es campo eléctrico 2 con un vectorcito encima porque es obviamente una magnitud vectorial, y este es campo eléctrico 1 con un vectorcito encima porque es una magnitud vectorial. También recuerden, pueden presentar en la diapositiva magnitudes vectoriales y escalares y la diferencia entre ambas, y ahí van teniendo un gran contenido para una presentación, y a su vez de eso van reforzando con ideas o pequeños esquemas, mapas conceptuales u organigramas en la pizarra. Entonces acá sucede que nosotros sabemos que tenemos que trabajar con este ángulo entre los vectores que le denominamos alfa, pero sucede que como no tenemos alfa, sabemos que este ángulo es un ángulo llano de 180 grados y este es tita, por lo cual 180 grados es igual a tita más alfa, por lo cual alfa es igual a 180 grados menos tita. Ahora tenemos que ponernos en campaña de encontrar tita, y si tenemos el cateto opuesto, por ejemplo 30 centímetros, y el cateto adyacente, por ejemplo 20 centímetros, hacemos la equivalencia a metro porque nosotros trabajamos con el sistema internacional, que tiene 7 unidades, tiene las unidades de, de longitud expresada en metros, de masa en kilogramos, de tiempo en segundo, de mol, que es cantidad de sustancia, amper, que es corriente eléctrica, y candela, que es la unidad de intensidad lumínica.
y después temperatura en Kelvin. Entonces estas son las 7 unidades del sistema internacional. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros primeramente, primeramente el- el campo científico utilizó el sistema MKS, que implica que está dentro del sistema internacional, dentro de estas 7 unidades, está la longitud en metros, la masa en kilogramos y la magnitud tiempo su unidad de segundo. Entonces, primeramente empezamos con las unidades más básicas, MKS, metro, kilogramo y segundo, y después se fueron ampliando: mol, cantidad de sustancia; amper, intensidad de corriente; candela, intensidad lumínica; y Kelvin como unidad de temperatura. Bien, eso también son otras cosas que pueden buscar imagen y puede colocar dentro del sistema internacional. ¿Por qué? Porque las constantes están todas enunciadas en función de las unidades fundamentales, que son estas 7. De estas 7 unidades se obtienen unidades derivadas, muchísimas, pero son derivadas de estas 7 fundamentales. Y como lo dice la expresión, son las más utilizadas en el mundo entero, en el planeta, porque por algo se llama sistema internacional. Voy a continuar en el próximo capítulo.